Shabbat Shalom, mis queridos hermanos, un abrazo donde quiera que se encuentre. En esta oportunidad me siento muy honrado, muy gozoso en compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta oportunidad queremos hacerlo a través del libro de Isaías, capítulo 28. Recuerde que estamos estudiando la Biblia verso por verso. Y con la ayuda de Adonai esperamos continuar de manera rápida. Vamos a orar para comenzar, por favor. Eterno Dios, Padre bendito, ruego por favor que en esta hora su Santo Espíritu nos dirija en este estudio y que al abrir sus Santas Escrituras usted pueda hablarnos a través de ella. Permita que vamos a ser confortados, Señor, y permita que nuestra fe pueda cada día aumentar, Señor, y estar listo y preparado para la manifestación de nuestro Mesías Yeshua. Porque en su nombre te lo pido. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 1. Y vamos a comenzar a leer. El versículo 1 dice: Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Ok. Primero que nada tenemos que entender quién es Efraín. ¿Ok? ¿Quién es Efraín? Efraín, cuando está hablando aquí, nos está hablando de la casa de Israel. Recuérdense que hay dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Esto lo podemos encontrar en la mayoría de sus Biblias, que tienen mapas. En la última parte vemos ver el reino de Israel dividido en dos. Por ejemplo, aquí tengo una Biblia que tiene mapas, se lo voy a mostrar. Aquí está la casa de Israel, la parte norte, y la casa de Judá. Recuérdese que después de Salomón, Roboam gobernó Judá, a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Y Jeroboam se fue hacia el norte y reinó sobre las 10 tribus restantes. ¿Okay? A esa tribu del norte, que son las 10 tribus, se le conoce como la casa de Israel, también se le conoce como Efraín, porque Jeroboam, el primer rey de las 10 tribus, era de la tribu de Efraín. Y también porque está cumpliendo una profecía o una promesa que el Eterno hizo con Jacob, le hizo ¿cuál es la bendición que Jacob le hizo a su hijo Efraín? Que de su descendencia vendrían multitud de naciones. ¿Okay? Posteriormente, en la casa de Israel, pues sabemos y entendemos que fue conquistada por los asirios y fue dispersa por todo el mundo. Así que actualmente la casa de Israel se encuentra en todo el mundo, especialmente en Occidente. Según el libro de Oseas, la casa de Efraín o la casa de Israel se encuentra en Occidente, lo que actualmente sería la cristiandad. Muy bien, vamos a continuar aquí. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Okay? Literalmente borrachos, entregados al vicio. Y es que la corona de soberbia de Efraín era Samaria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Samaria era una ciudad muy próspera, un país, Samaria es la capital de Israel, y era un país muy próspero. Había tanta prosperidad que había falta de trabajo, y por haber falta de trabajo había mucha ociosidad. Y la ociosidad pues no nos lleva a nada bueno. Así que dice: ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Ahora, esta misma reprensión de ebriedad no es la única, o sea, este no es el único capítulo donde es reprendido la casa de Israel. También en Isaías capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche y hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, hay tamboriles, hay flauta, hay vino, y no miran la obra de Adonai, ni consideran las obras de sus manos. O sea que se la pasan en parranda, en fiestas, en toda esta clase de pecados, pero ni siquiera se detienen a pensar un momento en la creación de Dios, en su pueblo, porque aquí está hablando es a los líderes de la casa de Israel. No se detienen a pensar en la gente que está bajo su gobierno, nada. Ahora, ¿por qué dice la corona de soberbia? Porque literalmente estos líderes estaban llenos de soberbia. Y más adelante vamos a explicar que este pecado de soberbia todavía lo tiene la casa de Israel. ¿Okay? Recuerde que dijimos que la casa de Israel se encuentra en Occidente, que en su mayoría en la cristiandad. Ahora, ¿qué es la soberbia? La soberbia es cuando nos ponemos por encima de Dios. ¿Okay? O cuando no reconocemos que hay un ser superior o hay una autoridad superior sobre nosotros, pues. Aún, fíjate que aún hoy en día, este es el
pecado más grande que aún tiene la casa de Israel. ¿Por qué? Porque se niega a obedecer lo que está escrito. Se niegan a obedecer lo que está escrito. Aún cuando está en la Biblia claramente, dicen no, no voy a obedecer. Un ejemplo muy claro de esto vamos a darlo sobre el Shabbat. ¿Cuántas veces el Shabbat está escrito en la Biblia? Como día de reposo, día santificado por el Creador, de hecho desde Génesis 2 en adelante. Pero ¿qué dice la casa de Efraín? No, no queremos guardar Shabbat. No queremos guardar esos mandamientos. Ya estamos en la libertad, ya estamos bajo la gracia, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces es la misma soberbia que tiene la casa de Israel desde aquel entonces y hoy en día. No quieren obedecer la palabra de Dios. Por eso dice aquí en el versículo, hay de la soberbia, aquí, hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de hermosura de su gloria. A pesar de que Samaria, la casa de Israel, era un país muy codiciado, muy bendecido, muy prosperado, pero dice aquí que así como la flor se caduca, la flor se seca, dura un tiempo muy hermosa, pero al poco tiempo ya se seca y se marchita, así va a ser la gloria de la casa de Israel. Versículo 2. He aquí Adonai, tiene uno que es fuerte y poderoso, hablando de los asirios. Prácticamente los asirios sería esa vara de castigo con que el Eterno iba a castigar a Israel. Dice, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derribará a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en su mano. ¿Okay? Así que estos líderes de la casa de Efraín eran tan soberbios, ¿okay?, que pensaban que eran indestructibles. Y esa es una característica de los que están ebrios. O sea, piensan que son indestructibles. Ustedes ven que hacen cosas que en su sano juicio no harían. Piensan que son indestructibles, pero lo que no se daban cuenta es que eran tan frágiles, eran tan delicados como las frutas tempranas de una cosecha. Así como cuando usted viene un árbol, vamos a poner aquí cualquier fruta, árbol de mango, ¿okay?, y salen los primeros frutos, los primeros mangos, ni siquiera esperan que se madure el mango, sino que lo agarran verde y se lo comen. Así iba a ser destruido la ciudad de Samaria. ¿Okay? ¿Por qué? Por los asirios. ¿Okay? Y bueno, claro, cuando los asirios vieron que, oye, esta ciudad es muy próspera, esta ciudad tiene muchos recursos, vamos a atacarla de una vez, vamos a conquistarla. Ahora, el versículo 5 nos viene hablando del contraste. Fíjate el contraste. Dice, en aquel día, Adonai de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Ahora, ¿cuál es ese remanente? Casi estoy seguro, para mi opinión, que es la casa de Judá. Recuérdense que a pesar de que la casa de Israel fue destruida por los asirios, fue llevada al cautiverio y luego esparcida por todo el mundo, la casa de Judá permaneció. Permaneció aún cuando los asirios intentaron también conquistar la casa de Judá. Vamos a leer Oseas capítulo 1, versículos 6 y 7. Y vamos a prestar mucha atención. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Lo Ruhamá significa no compadecida. ¿Okay? Sino que los quitaré del todo. Hablando de la casa de Israel. No me voy a compadecer más, los voy a quitar del todo. Más, versículo 7, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¿Okay? Conocemos la historia, y es cuando un solo ángel destruyó a si no me equivoco, 185,000 asirios. No me equivoco. Bueno. Oseas capítulo 11, versículo 12, también nos dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. O sea que en otras palabras nos está diciendo aquí que la casa de Israel fue llevada al exilio por los asirios,
pero el Eterno tuvo misericordia de la casa de Judá. Ahora, también tenemos que entender que de estos dos pueblos, porque más adelante también la casa de Judá fue llevada al exilio a Babilonia, y fíjense que de ese exilio, tanto del exilio de la casa de Israel como del exilio de la casa de Judá, siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un pueblo fiel que va a permanecer de pie, no importa las dificultades. Y ojalá que ese remanente seamos tú y yo. Versículo 6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio. O sea, Dios va a dar discernimiento y anhelo de justicia a los jueces. ¿Ok? Y fíjate y esto fue lo que hizo con el rey Ezequías. ¿Se acuerdan? Que con el rey Ezequías le dio un espíritu de sabiduría y de sano juicio, el cual en tiempos de crisis permitió tomar decisiones acertadas y salvar a su nación, en ese tiempo a Judá. Que prácticamente ya venía sobre ellos los asirios. Y Ezequías tuvo esta sabiduría de parte del Eterno. Y algo que debemos aprender, ¿no? Ezequías no fue a confiarse en hombres, no fue a confiar en su poder o en sus alianzas, sino que se fue directamente con el Eterno. ¿Y por qué dice el contraste en el versículo 5? Porque fíjate que la casa de Israel no hizo esto. La casa de Israel simplemente dejó los mandamientos de Dios, dejó el camino del Eterno y se centró en su fuerza, en su poder. Por eso es que se llenó de soberbia. Pensaban que eran poderosos. Pero fíjense cómo fueron destruidos. Aparte, Ezequías hizo todo lo contrario. Ezequías se humilló delante del Eterno, reconoció que era frágil delante de Dios y buscó al Todopoderoso, al Dios eterno, y este Dios lo salvó y lo libró. Y ya vemos cómo lo libró, cuando un ángel mató a 185,000 asirios. Muy bien, versículo 7. Bueno, vamos a terminar de leer el versículo 6, disculpen. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fortaleza a los que rechacen la batalla en la puerta. Versículo 7. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron, y el sacerdote y el profeta. O sea, tanto Judá como Efraín se entontecieron, se embriagaron, y erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión. ¿Okay? En otras palabras, no comprendieron la visión de Dios o el mensaje de Dios, porque estaban tan llenos de embriaguez que no podían distinguir entre lo bueno y lo malo, no podían saber si esto era de Dios o no. ¿Okay? Así que tropezaron en el juicio, tropezaron. O sea, no tenían discernimiento para juzgar correctamente. ¿Por qué? Porque no tenían el raciocinio, no tenían la palabra de Dios muy claramente. ¿Okay? Por eso es que en la Torah prohíbe que el sacerdote tome vino mientras esté ejerciendo. Por lo sucedido de Nadab y Abiú, de ese momento, pues Adonai instituyó de que aquel sacerdote que esté ejerciendo en el santuario no podía tomar ninguna clase de vino, ¿okay? Para evitar entonces estas confusiones. De hecho, Levíticos 10, 9 y 10 dice: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Okay? Cosa que la casa de Israel no hicieron. ¿Okay? Siempre andaban en embriaguez. Versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. O sea, fíjense el nivel que había llegado la casa de Israel y la casa de Judá, porque aquí ya se están hablando de los dos. A pesar de que la casa de Israel pues cometió este grave pecado y fue librada de la casa de Judá, más adelante la casa de Judá también hizo lo mismo. Y este versículo 9 es una respuesta que los líderes le están dando a Isaías. ¿Okay? Así que, ¿cuál es la respuesta que los líderes de estas casas, de la casa de Israel, le está dando a Isaías? Dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Okay? Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo, hablará a este pueblo. ¿Okay? O sea, en lengua de tartamudo y en extraña lengua se hablará a este pueblo. Así que la pregunta es: oye, Isaías, ¿a quién le estás hablando tú?
Y fíjate el nivel de arrogancia que tienen estos líderes. ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le estás enseñando? ¿Tú crees que yo no sé de la Biblia? ¿Tú crees que yo no sé de la palabra? Y fíjense, el versículo 10 dice, pero voy a leerlo de la nueva versión internacional. Y fíjate cómo traduce la nueva versión internacional este verso 10. ¿A quién creen que están enseñando? 9 y 10. ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? O sea, ¿ustedes creen que nosotros no sabemos nada? El versículo 10 dice, niños que repiten A, B, C, D, E, A, I, U, un poquito ahí, un poquito ahí, o sea, un balbuceo. El versículo 10 es un balbuceo, que está diciendo, oye, ¿usted cree que nosotros somos que unos bebés, que estamos en el kinder, y que nosotros nos enseñan A, I, U, A, U, 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 A, I, mi mamá me ama? Algo así. Y fíjate el mensaje de Dios. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Estos líderes no quisieron aceptar la palabra de Dios, la reprensión de Dios de parte de Isaías. Por cuanto ustedes rechazaron toda la palabra de Dios, dice que en lengua de tartamudo y en extraña lengua se hablará a este pueblo. Ahora, yo sé que muchos de los que enseñan el don de lenguas toman este versículo para justificar el don de lengua, que actualmente se da. Porque yo sí creo en el don de lengua, pero no como actualmente se está dando en muchas denominaciones. Esto es un juicio. Aquí el Eterno lo que le está dando a la casa de Israel es un juicio. ¿Y dónde está la casa de Israel actualmente? Dijimos, en Occidente, en las religiones cristianas, la mayoría de las religiones cristianas. Y qué interesante que en la mayoría de las religiones cristianas se esté practicando este extraño don de lengua. ¿Y qué don de lengua? Dice el versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Así que, en efecto, esto es una maldición. Esto es una maldición, ¿por qué? Por haber rechazado la palabra de Dios. De hecho, en Deuteronomio 28, 47 al 52, leo para ustedes, fíjate lo que dice, hablando de las maldiciones por desobedecer la palabra de Dios, dice, por cuanto no serviste a Adonai tu Elohim, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Adonai contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Adonai traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezca, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Y fíjate que aquí está hablando claramente, la casa de Samaria estaba construida en un valle y estaban muy confiados porque nadie podía entrar en ese valle. Y fíjate, y pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Adonai tu Dios te hubiere dado. 3 años tardó los asirios en conquistar Samaria. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy bien ubicada, estaba construida en un valle y rodeada de muros, pero a la final fueron conquistados por su pecado. Así que entendemos que estamos hablando de una maldición que Isaías está hablando aquí al pueblo de Israel, de la casa de Israel, por desobedecer la palabra de Dios. Y también vemos que desde el origen de las lenguas, se da en un contexto no bueno. ¿Cuál es el origen? De Génesis 11, la Torre de Babel. ¿Por qué el Señor cambió las lenguas? ¿Por qué? Porque todos tenían un mismo pensamiento. ¿Y cuál era ese pensamiento? Hacer el mal, ir en contra de Adonai, derrocar el gobierno de Dios, en otras palabras. Y por eso Adonai tuvo que confundir sus lenguas. Israel no le quedó otra que aprender entonces el idioma o el lenguaje de los asirios, ¿verdad? Y Judá tuvo que aprender el idioma o el lenguaje de los caldeos de Babilonia. Ahora, este versículo también lo saca el apóstol Pablo. ¿Okay? El apóstol Pablo saca este versículo para hablar sobre el don de lengua en 1 Corintios 14, 21. Pero esto nos está diciendo que
el hablar en lengua consiste en hablar en otro idioma. Y si lo hablar en otro idioma para que otro lo interprete, por favor. Pero el hablar palabras sin sentidos, según Isaías, ya es un juicio de Elohim por dejar la Torah. Así que si tú vas a una congregación donde hablan en lengua sin sentido, que tú no entiendes nada, ¿okay? Que hay un desastre, eso es un juicio que Adonai está trayendo sobre la casa de Israel. ¿Por qué está trayendo ese juicio? Por dejar la Torah, por dejar los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿dónde se dan estas manifestaciones y que de donde lengua que hablan sin sentido, guardan la ley de Dios? ¿Guardan la Torah? No. En un lugar donde se guarda la Torah no hay estas manifestaciones. Así que podemos entender que es un juicio que el Eterno está trayendo sobre la casa de Israel. De hecho, la palabra, vamos a ver la palabra tartamudo. La palabra tartamudo en hebreo es laeg, y tartamudo se traduce como bufón. Fíjate, en lengua de tartamudo hablará este pueblo. O sea, en lengua de bufón. ¿Qué es un bufón? De hecho, ustedes pueden buscar, así tienen un strong. Es la palabra H3932, bufón. Cuando habla de lengua tartamudo, bufón. ¿Qué es un bufón? Un bufón es alguien que es contratado por el rey o por nobles para entretener, para divertir. ¿Okay? O sea, un bufón es aquel que imita también, alguien que imita a otras personas. Así que ya saben, cuando escuchen esto en la congregación, en una iglesia, que hablen en lengua que usted no conoce, ya sabe que es un juicio de parte de Adonai a la casa de Efraín. Y es un bufón que está entreteniendo a la gente. Eso es todo. Pero de parte de Dios no viene. Versículo 12. A los cuales él dijo, este es el reposo. Vamos a leer el versículo 11 para entrar en contexto. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Ah? ¿Cuál pueblo? Al pueblo que les dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, este es el refrigerio. Mas no quisieron oír, por favor. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros reposo? ¿Dónde vamos a encontrar descanso? ¿Ah? Vámonos a Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30. Y fíjate lo que dice, muy claro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, hablando Yeshua aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo del Mesías? ¿Cuál es el yugo de Yeshua? La Torah, la interpretación correcta que Yeshua le da a la Torah. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es ese yugo de esclavitud? Las interpretaciones de hombres, mandamientos de hombres, cargas pesadas que ponen sobre los demás. Pero la interpretación de Yeshua, el guardar los mandamientos de Dios, es un yugo fácil y ligero de cargar. Así que cuando habla el versículo 12, que a los cuales le dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír, están hablando de la palabra de Dios, los mandamientos de Elohim. Rechazaron la Torah, en otras palabras. No vamos a obedecer la Torah de Dios. Por tanto, están rechazando ese reposo o están rechazando ese refrigerio. Versículo 13. Consecuencia, la palabra pues de Adonai le será, como ustedes han dicho, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, ¿están viendo? Caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Interesante, ¿verdad? Que donde también se habla este don de lenguas, este falso don de lengua, ¿cómo caen? De espalda, ¿verdad? Y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, versículo 14, por tanto, varones burladores, fíjate, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Adonai. Acuérdense que está hablando tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Oíd palabra de Adonai. Por cuanto andan en la embriaguez, en otras palabras, por cuanto andan en la embriaguez. Y no quieren escuchar la corrección, no quieren escuchar los mandamientos de Dios, escuchen. Miren lo que viene, versículo 15. Por cuanto habéis dicho,
pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Y la mayoría de los comentaristas, y yo creo que es así, hace alusión al que tienen pacto o tienen alianza con los egipcios. Recuérdense que cuando en el tiempo antes de que Nabucodonosor conquistara Judá, pues había pacto con los egipcios y tenían mucha confianza en los egipcios que lo iban a librar. ¿Ok? Pero otros comentaristas dicen que esto lo dicen en tono de burla. Pero bueno, dice, por cuanto hicimos convenio con el Seol, dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a vosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Y esto es algo que la casa de Israel todavía no hemos aprendido, porque todos estamos allí. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? Muchas veces la ponemos en las cosas perecederas, en el dinero, en el trabajo, en el hombre, en un familiar, qué sé yo. Pero siempre nuestra esperanza debe estar puesta en el Eterno, en la roca. Versículo 16, por tanto, Adonai el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. ¿Okay? No se apresure o no, dice el Nuevo Testamento también dice que no será confundido. ¿Okay? Por tanto, dice Adonai, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. ¿Okay? Hay una piedra preciosa, aprobada, angular, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Okay? En otras palabras, el seguir los mandamientos de Dios, el seguir los mandamientos de Adonai, es estar pisando en roca firme. Pero, como estamos hablando de contexto, pero el confiar en nuestra sabiduría, en nuestro raciocinio o razonamiento, o en nuestras riquezas, esa roca estable será de tropiezo. ¿Okay? O sea, en otras palabras, es como cuando estamos cruzando un río. Hágase que estamos cruzando un río. Cuando vamos a cruzar un río, normalmente nosotros buscamos piedras ¿qué? O rocas ¿qué? Que están duras, que están estables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pisamos una roca que está falseada, que está bailando allí en el agua, lógicamente no vamos a caer. Igualito pasa con la palabra de Adonai. Cuando nosotros seguimos los mandamientos de Dios, los mandamientos que Él estableció en su Torah, estamos pisando sobre roca estable. Pero cuando seguimos mandamientos de hombre, cuando seguimos tradición, estamos pisando sobre piedra falseada, ¿ok? No estable. Dice Isaías, capítulo 8, versículo 6 y al 20, y presten mucha atención para que podamos entender de lo que está hablando el profeta Isaías. Dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín, Resín es el rey de Asiria, y con el hijo de Remalías, el hijo de Remalías es el rey de Israel, ¿ok? He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder. Vemos el mismo juicio que estamos leyendo aquí en el capítulo 28. Dice que el rey hará subir al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejos y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Elohim está con nosotros. Versículo 11. Porque Adonai me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Ok? ¿A quién debemos de temer? Versículo 13. A Adonai de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario. Si nosotros tenemos temor, santificamos a Adonai, ¿verdad? Y tenemos temor de él, temor es guardar sus mandamientos, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red
al morador de Jerusalén. Y muchos tropezaron entre ellos y caerán. Pero muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Qué dice Adonai? El versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Adonai, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Adonai somos por señales y presagios en Israel, de parte del Adonai de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Okay? Ahora, es muy sencillo. Si nosotros nos dejamos guiar por mandamientos de hombres, si nosotros dejamos guiar por tradiciones, estamos pisando sobre piedras falsas. Estamos tropezando en la piedra que Adonai ha establecido en Sión. ¿Por qué muchos tropiezan? Porque siguen su propia tradición, siguen sus propios mandamientos que se lo inventaron y no siguen los mandamientos de Dios. Lógicamente, no van a seguir porque hay un fundamento en Sión, hay un mandamiento. Y el que no quiera andar en la palabra de Dios, pues ese mandamiento le va a hacer tropezar, ese mandamiento le va a hacer estorbo, en otras palabras, ¿ok? Porque no buscaron alejarse de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 9. Romanos 9:30, hablando de este mismo pasaje de Isaías 28, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Fe es fidelidad, emuná, fidelidad a la Torá, a la palabra de Dios. 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzó Israel la ley de justicia? Porque iba tras ellas no por fe, no por fidelidad, sino como por obras de la ley, sino como por mandamientos de hombre. Cuando usted vea en el Nuevo Testamento obras de la ley, eso es mandamientos de hombre, tradición. Así que, ¿por qué ellos tropezaron o por qué no alcanzó la justicia por la fe? Porque iban por la ley como obras de la ley, por mandamiento de hombre. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando vino Yeshua y les dio el significado correcto de la ley, la interpretación correcta de la ley, de la Torah, pues tropezaron. Oye, esto es otra cosa de lo que nosotros nos inventamos, en otras palabras. Por eso es que tropezaron en la piedra del tropiezo. O sea, y pensando ellos también que por sus propios méritos, que por sus propias fuerzas, podían alcanzar salvación. O sea que guardando Torah, guardando mandamientos de Dios, iban a alcanzar salvación. Tropezaron. Versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión, y aquí cita Isaías 28, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Okay? Vámonos a Isaías 28, Isaías 28, 17. Y sabemos que esa roca, esa piedra es Yeshua. ¿Okay? Versículo 17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. O sea, ya no vas a confiar en Egipto ni en otra nación, ya no vas a confiar en tu raciocinio, en tu fuerza. No, dice que cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteado. O sea, cuando venga ya esa destrucción, ya prácticamente todo lo que tú confiabas, todo lo que tú tenías por seguridad, pues vas a ser pisoteado. Vas a entender que es puro vanidad. Versículo 19. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará. O sea, el cautiverio va a ser largo, lo que está diciendo aquí, de día y de noche. Y será ciertamente espanto el entender lo oído, lógicamente. O sea, si tú, en el tiempo de aquí de Isaías, si tú logras entender esta palabra, pues te va a espantar. O sea, óigame,
lo que viene no va a ser fácil. Pues fíjate que, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día la gente no entiende. O sea, viene algo fuerte, viene algo terrible, destrucción, juicio de Dios. Y hay una parte, creo que es el libro de Joel, ay de aquel día, el día del Señor, ay de aquel día terrible de Adonai. Y mucha gente no entiende esto. O sea, por más, bueno, mucha gente no lee, o por más que lee, no logra entender esto, ¿ok? De que ese día va a ser terrible, porque si realmente la gente entendiera lo terrible que es este día, pues buscara arrepentimiento, buscara teshuvá, buscara volver al Eterno, a obedecer la palabra de Dios. Pero por cuanto no entienden, o sea, no tienen una mera idea de lo que va a venir, pues siguen en su vida light, siguen en su vida de pecado, y creen que no pasa nada, ¿ok? Pero el que entiende, teme, tiembla y busca de Adonai todos los días. Verso 20. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. O sea, hablando de escasez, hablando de limitaciones. Versículo 21. Porque Adonai se levantará como en el monte de Perasim y como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Ok? O sea, en otras palabras, cuando habla del monte de Perezín, está hablando de 2 Samuel, capítulo 5, en la batalla de David, y en el valle de Gabaón, en la batalla de Josué. Ahora, ¿por qué dice su extraña obra? Su extraña obra tiene que ver con que eh, hace una manifestación sobrenatural, o sea, una manifestación que, oígame, por ejemplo, en el valle de Gabaón, y dice que cayó grandes piedras, granizo, y y en aquel tiempo, pues no podíamos decir, oye, el calentamiento global, lo que se dice hoy en día, ¿no? Pero en aquel tiempo dice que Dios se dio a manifestar poderosamente y libró a su pueblo Israel. Y promete que en los últimos días también va a hacer lo mismo. Pero ¿por qué dice que es su extraña operación? Porque no es normal, por ejemplo, que Dios traiga juicio, o sea, ¿cómo explicarlo? Su extraña operación tiene que ver con que traiga juicio o mate a personas que realmente Él creó, pues, por Él formó, porque Él es el Dios de vida, Él es el Dios que da la vida, el amor, la paz, pero va a traer juicio, y en ese juicio, pues, va a castigar y va a exterminar a aquellos que se rebelaron contra Adonai. Por eso se le llama su extraña operación. Versículo 22. Ahora, pues, no os burléis. O sea, le dice Isaías, oye, ustedes, jueces, líderes, no se burlen de la palabra de Dios, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Adonai, de Adonai el Señor de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Y fíjate lo que viene aquí, versículo 24. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. ¿Ok? Cuando ha igualado la superficie, no derramará el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trigo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El granizo se trilla, pero no se trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Adonai de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Qué nos está diciendo aquí el Eterno? En otras palabras, fíjate, versículo 24, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Aquí nos está hablando como una comparación, ¿okay? Y nos está diciendo, oye, así como el que va a arar, el que va a sembrar, o sea, no va a arar para siempre. Y esto nos enseña que el Eterno nos va a quebrantar, ¿verdad? Nos va a permitir sufrir, pero lo suficiente, no eternamente o no para siempre, sino nos va a permitir, nos va a arar, tiene que preparar la tierra, ¿ok? Lo suficiente para prepararnos, para recibir la semilla de Dios. ¿Por qué hay muchas personas que le cuesta mucho recibir la palabra de Dios? Porque le falta ser arados, ¿ok?
¿okay? Ese terreno está muy duro y no entra la palabra de Dios, no entra la semilla de la palabra de Dios. Entonces Adonai tiene que arar ese terreno, o sea, permitirle que pase por pruebas, por tribulaciones, para poder entonces que ese terreno quede blando y entre la semilla de la palabra de Dios. En el versículo 25 dice, cuando se ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. O sea, después de que viene el juicio, después que viene la tribulación, Dios va a sembrar el fruto que Él quiere que dé en cada uno de sus hijos, ¿no? Dios va a sembrar la semilla en cada uno de nosotros. Ahora, dice el versículo 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Porque el eneldo no se trilla con trigo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. O sea, en otras palabras, no todos van a pasar por lo mismo, ¿ok? O sea, no todos van a pasar las mismas pruebas. Hay unos que pueden soportar más, hay otros que pueden soportar menos, ¿ok? Y en esto Adonai va a tener especial cuidado para con cada uno de nosotros, ¿ok? Dios sabe cuánto nosotros podemos soportar. Versículo 28. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. ¿Okay? En otras palabras, el juicio no va a ser para siempre. Es otra cosa. El juicio no va a durar toda la vida. ¿Okay? Es un periodo de tiempo, pero no es eterno. Ahora, lo que está diciendo aquí el Eterno es que Dios no va a pasarse todo el tiempo amenazando. Fíjate, esto es una advertencia muy dura para la casa de Israel y la casa de Judá, pero Dios no va a pasar todo el tiempo amenazándonos. El Eterno sabe que su pueblo necesita corrección. El Eterno sabe que su pueblo necesita ser arado para poder sembrar en su pueblo la buena semilla del Evangelio. Y Él sabe que esa es la única manera, porque si no, pues somos un terreno tan duro, tan tieso, tan malo, que no hay manera de que entre la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, el Adonai tiene que ararnos, tiene que ponernos a prueba en dificultades. Esas son las dificultades que vienen a nuestras vidas. Ahora, muchas personas, yo te digo la verdad, muchas personas se acercan a Dios es después de la tribulación. Si ustedes analizan, muchas personas se acercan a Dios después de una tribulación. Pero, en abundancia, muy difícilmente alguien se acerca a Adonai. ¿Cómo estaba la casa de Israel? ¿Vivía en abundancia? Sí, vivía en abundancia. ¿Se acercaron a Dios? No. Rechazaron la palabra de Dios, la menospreciaron. Entonces Adonai tuvo que pasar el arado sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá para poder entonces así sembrar la buena semilla de la palabra. Que Adonai te bendiga y nos vemos entonces en el próximo capítulo.